¿Qué es más aterrador que un cocodrilo o un tiburón? La mayoría de las personas seguramente responderá una serpiente. Y la verdad es que son realmente peligrosas. Cuando te encuentras cara a cara con este animal alargado que se desliza sigilosamente, su figura ágil parece hechizarte, y esa pequeña cabeza astuta, coronada por una boca inquietante, te hace estremecer de miedo. No hace falta mencionar a las serpientes venenosas como la cobra o las víboras de cascabel, pero incluso muchas personas sienten verdadero pavor por las inofensivas culebras ratoneras. Sin embargo, hasta la majestuosa anaconda, la mayor serpiente actual que puede medir entre 5 y 6 metros de largo, parece insignificante cuando la comparamos con los colosales ofidios que existieron en el pasado. Imagina por un momento una serpiente de 15 metros de longitud y un peso de casi 1,5 toneladas, un ser gigantesco como un autobús que se abalanza sobre ti, y podrías caber entero dentro de su cuerpo, devorado sin remedio. Hola a todos. Quizás estarás pensando, eso no existe. Y tienes razón, porque esas criaturas monstruosas se extinguieron en un pasado no tan lejano. Bienvenidos a Pangea. Hoy los únicos encuentros que podemos tener con ellas son a través de sus restos fósiles. Pero ¿qué habría pasado si aquellas enormes serpientes hubieran logrado sobrevivir hasta nuestros días? ¿Te da curiosidad saberlo? Entonces vamos a descubrirlo juntos. Titanoboa, el rey de las serpientes. La titanoboa, cuyo nombre significa boa titánica, una serpiente increíblemente fuerte y gigantesca como un titán, fue una enorme serpiente que durante el inicio de la era cenozoica, hace aproximadamente 60 millones de años, sembraba el terror en los bosques de América del Sur, haciendo temblar a cualquier criatura que habitara allí. Como bien sabes, el Mesozoico y el Cenozoico son dos eras distintas, separadas por el final del Cretácico y el inicio del Paleógeno. Justo en esa transición entre las dos eras, hace unos 66 millones de años, ocurrió un evento catastrófico que acabó con el 99% de la vida animal en el planeta. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? La mayoría de los investigadores coincide en que un asteroide gigantesco de unos 12 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra. Este asteroide destruyó formaciones rocosas ricas en azufre. Los restos de esas rocas fueron lanzados a las capas superiores de la atmósfera, provocando un enfriamiento drástico y repentino en toda la superficie del planeta, un invierno que duró mucho tiempo. Hasta ese desastre, los grandes dinosaurios dominaban por completo todos los ecosistemas, tierra, agua y aire, pero casi todas esas especies se extinguieron. Entonces, ¿por qué sobrevivió Titanoboa, una serpiente de sangre fría y pariente cercano de aquellos dinosaurios extintos? La respuesta es bastante simple. Esa monstruosa serpiente aún no existía en ese momento. Gracias a un delicado equilibrio en el proceso evolutivo, esta criatura astuta y resistente logró esquivar aquella era glacial, que se prolongó durante unos 6 millones de años, y apareció solo cuando el clima volvió a ser cálido. Desde su nacimiento, Titanoboa atravesó unos 20 millones de años de evolución, transformándose en un reptil colosal que podía alcanzar 15 metros de longitud, tener un cuerpo de 1,5 metros de grosor y llegar a pesar 1,5 toneladas. Para que te hagas una idea, era más de 2,5 veces más larga y más de 10 veces más pesada que la anaconda, la mayor serpiente actual. La titanoboa habitaba en las selvas tropicales de la cuenca del Amazonas, el mismo entorno donde hoy vive la anaconda. Su estructura corporal también recuerda mucho a la de las anacondas. Su cabeza era relativamente pequeña, mientras que su cuerpo estaba perfectamente desarrollado, con músculos tan duros como el acero que usaba para formar anillos y asfixiar con facilidad a sus presas. Aunque su dieta principal consistía en peces, Titanoboa no dudaba en devorar sin remordimientos a los cocodrilos del género Dirosaurus, que en aquella época abundaban en la región.
En el año 2012, una réplica de tamaño real de Titanoboa fue exhibida en la estación Grand Central de Nueva York, dejando boquiabiertos y aterrados a los pasajeros por su descomunal tamaño. Desde entonces, los investigadores no han dejado de preguntarse por qué surgió una criatura de semejantes dimensiones, debatiendo y lanzando teorías al respecto. La mayoría se inclina por la idea de que necesitaba ese tamaño para poder mantener su temperatura corporal. Si podía conservar su calor interno, podía mantenerse activa durante largos periodos. Y es que en los animales de sangre fría, mientras más grande es el cuerpo, más lentamente pierde el calor que acumulan al exponerse durante el día al intenso sol tropical. Esta misma característica se observa en otros animales gigantes de la época, como la tortuga Carbonemis o el cocodrilo Acherontissuchus, que llegaba a medir hasta 7 metros de largo. ¿Por qué se extinguió la Titanoboa? Podríamos bromear al respecto y decir algo como esto: el señor Evolución se dio cuenta de su error y en un periodo relativamente corto de entre 5 y 6 millones de años, decidió borrar del mapa a las serpientes gigantes. Como sea, lo cierto es que Titanoboa no pudo adaptarse a los nuevos cambios climáticos que surgieron. Hace unos 55 millones de años, la Tierra volvió a experimentar un calentamiento global, y ese fenómeno tuvo mucho que ver con la desaparición de Titanoboa. Durante ese calentamiento, la temperatura media del planeta se disparó abruptamente, subiendo unos 8 grados Celsius en poco tiempo. Puede que al principio Titanoboa estuviera encantada con esta situación, pero al mismo tiempo los niveles de dióxido de carbono aumentaron drásticamente, alcanzando el 3% de la atmósfera, más de 7 veces el nivel actual de dióxido de carbono. Como consecuencia, una gran cantidad de especies volvieron a extinguirse, y entre ellas estaba también Titanoboa. Ahora bien, ¿por qué si un calentamiento similar ocurrido 6 millones de años antes había beneficiado a Titanoboa, esta vez acabó provocando su extinción? La respuesta está en los peces de agua dulce. Se ha descubierto que durante ese segundo calentamiento y el aumento del dióxido de carbono, estas especies desaparecieron casi por completo. Y esos peces eran la principal fuente de alimento de Titanoboa. Sin su dieta habitual y sin poder adaptarse a las nuevas condiciones, esta majestuosa serpiente gigante acabó desapareciendo para siempre. ¿Y si Titanoboa aún estuviera viva hoy en día? Por supuesto, nadie querría que eso fuera cierto, pero solo por un momento intentemos imaginarlo. ¿Qué pasaría si Titanoboa hubiera logrado sobrevivir hasta nuestros días? Es muy probable que hubiera limitado de forma drástica el crecimiento de muchas especies animales, especialmente de los mamíferos. Dicho de otra manera, si Titanoboa estuviera en la cima de la cadena alimentaria, las grandes especies de animales nunca habrían podido prosperar en número. En particular, en las selvas del Amazonas, los cocodrilos seguramente habrían sido desplazados por Titanoboa. Como resultado, esos cocodrilos solo tendrían dos opciones: evolucionar hasta alcanzar un tamaño similar al de Titanoboa o extinguirse por la falta de alimento. Pero lo más interesante sería el impacto que Titanoboa habría tenido en la evolución del Homo sapiens. Después de todo, Titanoboa apareció mucho antes que los primeros primates que dieron origen a nuestra especie. Se ha comprobado que estas serpientes gigantes existían más de 50 millones de años antes que los humanos. Ahora imagina por un momento si Titanoboa hubiera seguido evolucionando sin pausa durante esos 50 millones de años. Esta criatura monstruosa, ya de por sí muy inteligente, fuerte y sorprendentemente ágil, podría haberse convertido en algo aún más formidable. A diferencia de la mayoría de los grandes dinosaurios que eran herbívoros, Titanoboa era carnívora, lo que significa que, además de peces y cocodrilos, también habría incluido en su dieta a mamíferos de cierto tamaño, incluyendo primates. Ahora vamos un paso más allá. Imaginemos que Titanoboa comenzó poco a poco a conquistar tierra firme. De hecho, durante el Paleógeno, Titanoboa ya se movía con gran agilidad en las fangosas orillas de las zonas acuáticas.
Sus dientes podrían haber evolucionado no solo para tragar peces, sino para desgarrar con facilidad a los grandes animales terrestres. Y seguramente para adaptarse por completo a la vida terrestre, su tamaño habría disminuido un poco. Aún así, Titanoboa seguiría siendo uno de los depredadores más grandes que habrían pisado la tierra firme. Sin embargo, tarde o temprano, habría enfrentado otro desafío: la gran glaciación de hace 45 millones de años. Según las teorías más aceptadas, este enfriamiento global fue provocado por el calentamiento extremo del Paleoceno-Eoceno. Ese calentamiento hizo que en los océanos proliferaran helechos acuáticos de la familia Sylviniaceae. Cuando estas plantas murieron en masa y se hundieron al fondo marino, comenzaron a absorber enormes cantidades de carbono. Como resultado, el dióxido de carbono en la atmósfera disminuyó drásticamente, provocando un enfriamiento acelerado del planeta. Además, los movimientos tectónicos ayudaron a intensificar ese descenso de las temperaturas. Estos movimientos crearon una corriente oceánica alrededor de la Antártida, lo que finalmente llevó a la formación de glaciares. Así que, al llegar el final del Eoceno, el panorama para Titanoboa habría sido muy duro. Después de habitar en entornos donde las temperaturas oscilaban entre los 30 y 34 grados Celsius, tendría que adaptarse a climas de apenas 25 grados. Para sobrevivir, las serpientes gigantes podrían haber desarrollado algún tipo de sangre caliente. En otras palabras, habrían pasado de ser animales de sangre fría a convertirse en seres de sangre caliente. Y sí, suena posible, porque la naturaleza ha dado ese salto varias veces antes. Por eso no sería descabellado pensar que los antepasados de los humanos habrían tenido que luchar por su vida enfrentándose a Titanoboa. Además, no olvidemos que las habilidades que tiene el ser humano hoy en día no surgieron de la noche a la mañana. Hace 1 millón de años, lo único que teníamos para defendernos o cazar eran palos y piedras. Así que, si Titanoboa hubiera seguido existiendo, la evolución de la vida en la Tierra habría tomado un rumbo totalmente diferente. Aunque, por supuesto, nosotros, los humanos, con nuestra inteligencia, probablemente habríamos encontrado la forma de enfrentarnos a semejante amenaza. Aún así, es imposible saber qué clase de dificultades habríamos tenido que enfrentar o cómo sería realmente nuestra vida si Titanoboa todavía habitara este mundo. Por ejemplo, las rutas turísticas en la cuenca del Amazonas estarían severamente restringidas, y la vida cotidiana de las personas que habitan esa región sería completamente distinta. Con un depredador así al acecho, no solo sería peligroso explorar la jungla, incluso navegar por los canales podría significar arriesgar la vida, ya que Titanoboa podría estar esperando a su próxima presa. Tal vez en algún punto la humanidad habría decidido erradicar por completo a Titanoboa, dejando solo unos pocos ejemplares en reservas protegidas con fines científicos. Si te ha gustado este video, no olvides darle al botón de me gusta y compartirlo con tus amigos en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!